Muy En bien. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Amén. Jesús, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por todo, por darnos la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Te pedimos por nuestras familias, por las que aún no se han conectado también. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu a nuestros corazones para que se abra nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, para que caminemos en esta espiritualidad de configuración contigo en la vida ordinaria. Madre mía Inmaculada, Virgen Santísima, acompáñanos también esta noche, San José, mi Padre y Señor. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Quisiera enmarcar la fiesta de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María en el tiempo, obviamente, que estamos viviendo y hemos recién estrenado el domingo, el tiempo litúrgico del Adviento. Nunca he pensado que las cosas dentro del diseño divino sean casualidad. La Inmaculada Concepción de María, celebrada en medio del Adviento, tiene mucho sentido porque tenemos que recordarnos que el Adviento es específicamente la fiesta de la esperanza cristiana, es decir, el tiempo de la esperanza cristiana. Si hemos puesto atención a la liturgia de la palabra, en todo lo que es Antiguo Testamento, se orienta a la promesa del Mesías, a el quehacer del Mesías prometido, cómo ese quehacer viene representado también desde las actitudes misericordiosas de Dios que hace promesas al pueblo de Israel. Sobre todo hoy, por ejemplo, el profeta Isaías, que anticipa la liberación de Israel del imperio babilónico y pone figuras muy positivas. Isaías, uno de los personajes emblemáticos del Adviento, aparece precisamente como un signo esperanzador y es emblemático, digo, porque es alguien que aparece en medio del sufrimiento del pueblo de Israel cautivo en Babilonia y que por el tiempo que ha pasado en Babilonia, han pasado varias generaciones, pareciera que la idea o la credibilidad a un Dios, único Dios que ha hecho un pacto con Israel, se ha ido perdiendo. Y por lo tanto, a Isaías le toca encender el fuego de la esperanza en medio de un pueblo que está completamente sin esperanza, ¿no? Y entonces las figuras que utiliza son figuras que hablan de un futuro mejor, pero ese futuro mejor tiene como punto de referencia el actuar del Mesías prometido, del Salvador prometido. Y entonces ahí es donde se genera un concepto de esperanza en el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel por siglos escucha las promesas sobre el Mesías y obviamente también eso genera en lo largo del tiempo que el mismo pueblo empiece a ver la figura del Mesías desde una perspectiva completamente distinta al diseño divino, ¿no? Acordémonos que ante el sufrimiento de Israel, que constantemente aparece cautivo o invadido por pueblos más grandes, la figura del Mesías pasa a ser una figura estadista, política, guerrera inclusive, que lleva a pensar en alguien que inaugurará un imperio, un modelo de nación terrena con todo el poder de Dios. Pero ese alimento de la esperanza de Israel también pues era un alimento que generaba una constante actitud ante Dios, sobre todo los llamados Anawim, que eran los pequeños del Señor, ¿no? Es decir, este resto de Israel que se mantiene firme en su fe y mantiene también firme la esperanza en el cumplimiento de las promesas. Esa es precisamente la escenografía del Antiguo Testamento que nos presenta el Adviento. Y por eso la promesa del Mesías se convierte en el punto central de la esperanza israelita en su historia. Ese momento esperanzador encuentra obviamente su respuesta en la encarnación y en el nacimiento de Jesús en medio de nosotros. Y por lo tanto también encuentra en esa encarnación y el nacimiento de Jesús
una exigencia también para nosotros de que la esperanza se convierta también en un quehacer ante la presencia del Mesías, de Jesús. Dejemos esto en un stand-by. La antropología cristiana presenta precisamente la esperanza como la respuesta que damos a Dios de acuerdo precisamente a aquello que venimos recibiendo como promesa. La antropología cristiana es la reacción que el hombre tiene ante Dios, ante lo que Dios le revela. No es tanto precisamente centrada en el Dios que se dirige al hombre, sino más bien en el hombre que responde a Dios y que en su respuesta a Dios entonces va teniendo actitudes de adhesión, actitudes de confianza, actitudes obviamente de una credibilidad a su palabra y que obviamente sostiene su esperanza. Entonces, la antropología cristiana, pone la esperanza como ese fuego que se mantiene encendido y que genera precisamente confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué hablo de esto? Porque precisamente la esperanza de Israel se cumple y desde Israel se cumple para nosotros. El Mesías viene, nace entre nosotros y por lo tanto entonces ese Mesías que no ejercerá un poder temporal, pero sí llevará y conducirá a quien lo escucha y quiere seguirlo hacia el camino de la libertad y de la paz. Definitivamente el reino de Dios en medio de toda la creación. Es decir, renovar por completo la creación. Muy bien. La esperanza de Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se convierte en esperanza del nuevo pueblo de Dios, nosotros, ¿no? Aquellos que decidimos ser discípulos de Jesús y que poniendo atención a las palabras, a la perspectiva del cumplimiento de la promesa de su segunda venida y con ello la instauración definitiva del reino de Dios, un reino completamente libre del mal, un mal que ya ha sido vencido y el anticipo es precisamente la resurrección de Cristo y por lo tanto también ese mal vencido se convierte para nosotros en nuestra fortaleza, porque el mal vencido es precisamente aquello que genera la nueva vida purificada, la nueva vida triunfante, la nueva vida victoriosa que nosotros participamos por medio del bautizo. Muy bien. Ahora, ¿por qué hablo de esto y no me centro en la figura de la Inmaculada Concepción de la Virgen María? Porque ahorita es necesario crear un escenario, una escenografía. La escenografía nuestra es la esperanza. Precisamente la esperanza de Israel encuentra y empieza más bien a generar su respuesta de cumplimiento precisamente en la Inmaculada Concepción de María. San Felipe Neri, que era bastante gracioso para hablar, digamos, una persona agradabilísima, pero también de mucha chispa, cuando habla de la Inmaculada dice que en el momento en que Joaquín y Ana se vieron, empezó a tambalearse el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces aparece, digamos, el efecto de la purificación del vientre de Ana y que permite precisamente engendrar allí, desde obviamente todo el proceso humano, hasta la Santísima Virgen María, inmaculada de toda mancha original de pecado. Bien, precisamente ahí, en ese momento, empieza a engrandecerse la luz de la esperanza del pueblo de Israel. Sin embargo, en forma escondida, en una manera precisamente no evidente, ni siquiera explícita. Todo empieza desde ese querer de Dios, que las cosas funcionen como Él quiere y en el tiempo en el que Él quiere. Y entonces la Inmaculada Concepción de María se convierte en el primer momento del cumplimiento de las esperanzas de Israel, precisamente por todo lo que significa la Inmaculada Concepción de María en cuanto a esa intención de generar Inmaculada a María en el seno de Ana, esa intención de que en función de su maternidad y de la muerte redentora de Cristo, María viene puesta en el seno de Ana, su madre, en forma inmaculada, es precisamente porque en ella se va a cumplir perfectamente
el diseño de las promesas de Dios y por lo tanto se cumplirá ahí toda esperanza del pueblo de Israel. Nosotros ya no vivimos esta experiencia en forma histórica. Nuestra historia se abre a un momento, podemos decir, más allá de lo histórico. Acordémonos que el Adviento tiene dos vertientes. Una, celebrar con toda alegría el nacimiento del Mesías entre nosotros, el nacimiento de Jesús y el inicio, precisamente, de la purificación de toda la creación, el inicio de la reivindicación de la dignidad del hombre y, por lo tanto, el camino liberador que lleva a reconstruir toda la creación en una realidad nueva, completamente libre del mal. Pero para nosotros, que ya estamos en la generación que vive la experiencia de esa purificación, pero que obviamente tiene que llevarse a su plenitud, nuestra esperanza ya no está en un Mesías como lo tiene Israel, sino porque el Mesías ya vino en una segunda venida definitiva de ese Mesías que ha prometido venir para hacerlo todo nuevo definitivamente. Mientras tanto, esa novedad se nos permite experimentarla viviendo día a día como discípulos de Jesús. No en balde, entonces, tendríamos que pensar que, entre comillas, la exigencia del Evangelio, de que seamos personas que aman, personas que sirvan, personas solidarias, personas compasivas, personas misericordiosas, personas que perdonen, personas humildes de corazón, personas precisamente que se estarán al encuentro del hermano y de la hermana, sea quien sea. Ahora, precisamente por esa segunda venida, entendemos sobre esa exigencia. Nuestro destino es la eternidad, es decir, la plenitud de la vida, es decir, la participación plena de la vida del Padre. Y por lo tanto, aquí en la tierra, nosotros empezamos a experimentar esa posibilidad. De tal manera que entonces, precisamente porque la creación va camino a su transformación definitiva y a su novedad definitiva, es que nosotros somos invitados a una coherencia y una constancia y a una vivencia, podemos decir, permanente y fiel de nuestra condición cristiana. Entonces, no se trata que porque nos decimos cristianos tengamos que vivir de acuerdo a una estructura religiosa, no. Se trata de que, como nos decimos cristianos, seamos capaces de ir generando en nosotros esa transformación a imagen del Cristo resucitado. Desde este punto de vista, entonces, el anticipo de esa novedad ya lo vivimos en los frutos que va dando en nosotros ese evangelio vivido. Por lo tanto, si en esta historia actual nosotros podemos pensar en la construcción, por ejemplo, de una realidad de justicia y de paz a nivel social, no, obviamente eso tendrá su cumplimiento permanente y definitivo y perfecto en la parucía de Cristo, es decir, en la segunda venida de Cristo. Pero no quiere decir que no experimentemos que por la eficacia de la palabra, esa justicia, esa paz, sí puedan realizarse entre nosotros. Y ahí por qué Jesús llora ante Jerusalén, ¿no? Recordémonos ese evento tan dramático, tan doloroso en el Evangelio, de ese Jesús que ama profundamente a su pueblo porque no deja de ser un judío y que llora ante Jerusalén en momentos, un tiempo pequeño antes de la pasión, diciéndole prácticamente, si hubieras escuchado y aprovechado el momento en que para ti se anunció la paz, pero no quisiste escucharlo, ¿no? No quisiste escucharlo. Perdiste tu oportunidad, Jerusalén, ¿no? Lástima, porque de ti no quedará piedra sobre piedra. Esa oportunidad es la que tenemos nosotros ahora. Y esa oportunidad se vive desde una experiencia de fidelidad, de constancia, de coherencia de vida de todos los días, en un esfuerzo diario de vivir la experiencia de la eficacia de la palabra en nosotros, que va generando frutos precisamente de aquellos que Jesús promete a los discípulos y que en forma figurada lo pone como padres, madres, tierras, casas, etcétera, el 100 por 1 aquí en la tierra, pero también dice, y la vida eterna, es decir, la perfección de todos esos frutos. Esto hace que el Adviento se convierta en una revisión precisamente de nuestra fe en Cristo, una revisión de nuestra fe en Cristo y la forma en que esa fe viene manifestada y cómo esa manifestación de la fe
sí coincide con la intención de la generación de frutos nuevos en nosotros, de la generación precisamente de una experiencia de eternidad ya aquí en la tierra, la generación precisamente de aquellos dones que nacen precisamente de quien vive plenamente el evangelio. Y por lo tanto, entonces, nuestra fidelidad es precisamente puesta a examen. Nuestra coherencia de vida es puesta a examen. Si es verdad el adviento es una experiencia penitencial, no deja de ser precisamente una experiencia también que nos abre a la oportunidad que Dios nos da de rehacer en nosotros el itinerario de Cristo. Podríamos hacer un paralelo entre Adviento y Cuaresma, sí, pero las realidades penitenciales del Adviento no son las mismas realidades penitenciales de la Cuaresma. Mientras aquí revisamos nuestra coherencia de vida para animarnos a retomarla, allá lo que hacemos es purificarnos de las incoherencias de vida para poder entrar otra vez en el itinerario coherente. Aquí es la esperanza la que nos mueve a creer firmemente que Jesús, que ha prometido precisamente que daremos frutos y frutos en abundancia, lo cumpla en la medida en que hace eficaz nuestros esfuerzos de construir día a día todos esos frutos en nosotros y también en nuestra realidad social e histórica. Se recordarán de la lectura del Evangelio de San Lucas del domingo primero del Adviento, que fue también las lecturas de San Lucas, obviamente, del mismo capítulo 21 de San Lucas, en toda la semana última del tiempo ordinario de la liturgia, después de la fiesta de Cristo Rey. El capítulo 21 de San Lucas, ese capítulo 21 de San Lucas, es el capítulo que en realidad, si no es entendido como debe entenderse, genera o miedos o terrores o también una serie de fantasías y de resultados, podríamos decir, equivocados. San Lucas colecciona una serie de pequeños o grandes discursos de Jesús, porque no tienen un itinerario, podemos decir, armonioso. Al contrario, hay muchos cortes en ese capítulo 21 de San Lucas. Pero todo lo que habla ahí San Lucas sí está en la misma temática. Es decir, al vivir San Lucas la experiencia de las persecuciones cristianas a los cristianos, está poniendo, como San Juan en el Apocalipsis, toda una serie de eventos en los que Jesús previene precisamente una realidad que va a oponerse a nuestra condición cristiana, que va a oponerse a nuestro quehacer, a nuestra fidelidad. Una realidad manifestada precisamente en signos de caducidad, en signos de temporalidad, y por lo tanto, entonces, todo surge cuando Lucas abre ese discurso, en el momento en que los discípulos de Jesús y varias gente que está alrededor de Jesús están admirando la solidez del templo de Jerusalén, ¿no? Porque ahí estaba puesta toda su certeza, ahí estaba puesta toda su seguridad, ahí estaba puesta toda la esperanza de Israel. Y Jesús los invita a que no estén confiando en las cosas materiales, que no estén confiando en las cosas temporales, que no pongan su seguridad en aquello que tarde o temprano encuentra su límite o su finitud. Y por eso también la experiencia de nuestra vida terrena, que atraviesa momentos en los que precisamente experimenta vulnerabilidad, límites, experimenta miedo, experimenta ante el amor por la vida el riesgo de perderla. Por lo tanto, no se trata de cumplimiento de promesas o cumplimiento de profecías o cumplimiento de señales específicas para un fin del mundo, no, porque ahí viene precisamente la equivocación del fundamentalismo cristiano de generar un concepto de fin de mundo a partir de esos discursos y por lo tanto creer que un terremoto por aquí, un huracán por allá, un río que se desborda por allá, una guerra por aquí o la pandemia que estamos viviendo sean ya signos de un tiempo de final, ¿no? Jesús dice claramente, no es el final, lo dice en medio, ¿no? No tengan miedo, no es todavía el final. Sin embargo, quiere que sus discípulos se pongan los pies en la tierra. Y al hablar de sus discípulos, hablamos de nosotros. Vivimos una realidad de vulnerabilidad, una realidad de límites, una realidad de terror, de miedo. Vivimos una realidad que muchas veces no nos gusta. No quiere decir que sea esa la única realidad.
Acordémonos que pasamos buenas y malas, alegrías y tristezas, salud y enfermedad, éxito y fracaso. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de una historia que todavía no es perfecta, pero que va camino a su perfección. San Pablo mismo nos lo recuerda, ¿no? Esta creación que gime con dolores de parto, ¿no? Porque precisamente quiere vida y quiere vida perfecta, vida en abundancia. Por eso, ¿cuál es la recomendación que hace Jesús a sus discípulos? Manténganse firmes, sean fieles y conquistarán la vida. En el capítulo 21 de San Lucas hay dos finales, por eso se reconoce que son discursos distintos. Un primer final dice, si se mantienen firmes, conquistarán la vida. Un segundo final dice, levanten la cabeza, se acerca su liberación. En ambos casos es precisamente como la coherencia es la que en el vivir diario, de acuerdo a la palabra, vivir diario, de acuerdo a la fidelidad a la palabra de Jesús, de acuerdo al Evangelio, evidencian que nos hemos mantenido firmes en la esperanza. Evidencia que, a pesar de todo, vivimos cada momento, cada evento, creyendo firmemente en la meta que nos tocará gozar. Ambas finales hablan positivamente, hablan precisamente de vida y de libertad, hablan de vida plena, liberada completamente del mal. Por eso, ahora entendemos que nuestra experiencia futura, lo que en términos teológicos viene llamado como la escatología, es decir, en los eventos que vienen a nosotros, no son eventos de destrucción, no son eventos de fin de mundo como muchos creen, porque hasta el término fin de mundo no existe en la Biblia. Y por eso es que llama la atención cuánto católico y también cristianos en general se dejan llevar por charlatanerías de última hora, ¿no? Incluso involucrando, por ejemplo, la pobre Santísima Virgen María, ¿no? Que ya está ahí la pobre María sosteniendo el brazo iracundo del Hijo, porque el brazo iracundo del Hijo está por descargarse sobre la humanidad y porque está cansado de las infidelidades. Cuidado, porque eso es mentira, eso no es verdad. Yo pongo mucho en duda ciertas visiones o apariciones de la Virgen María, de la Santísima Virgen María, que están orientadas a amenazas, que están orientadas a advertencias, que 3, 4, 5, 6 secretos, y que cuando el tercer secreto se abrió, se desmayó y no sé qué más cosas. Para mí es entender a la Santísima Virgen María por encima del papel redentor del Hijo, ¿eh? María no está por encima del papel redentor del Hijo. María es colaboradora de la redención. Y por lo tanto, su colaboración con la redención presenta más bien lo mismo que Jesús presenta a nosotros como un entusiasmo de vivir constantes, coherentes, permanentes nuestra palabra. María, en sus manifestaciones, que obviamente están ligadas siempre a la libertad de cada uno de nosotros, creerlas o no, pero aquí hay manifestaciones en las que los signos que presenta son signos esperanzadores, signos de entusiasmo, signos de consuelo, signos precisamente que alimentan la esperanza. A esas hay que creerles. No a la de secretos y no secretos y de amenazas y cosas por el estilo. La verdad es que yo pongo en tela de duda algunas de las más famosas apariciones de la Virgen María. No las creo para nada. Eso no me quita a mí poner precisamente mi cariño mariano, mi gran cariño mariano, en el origen precisamente de la misma María, su inmaculada concepción, razón de cumplimiento de toda esperanza cristiana, de toda esperanza humana, ¿eh? De toda esperanza humana. Y por lo tanto, si María no viene presentada ligada precisamente a esa esperanza, sino más bien orientada a la charlatanería de adivinaciones, de profecías, de destrucción, de muerte y todo lo demás, María no es entonces la madre del Señor como nosotros la creemos. Y por lo tanto, no es María, punto, ¿eh? No es María. Cuidado con los fundamentalistas cristianos que en ciertos movimientos neopentecostales dentro de la iglesia se han colado para generar conceptos de miedo y de terror. Dios, que nos ama tanto, que es infinitamente amoroso y que nos invita a amarnos a nosotros también, no nos agarraría a última hora tenamastazos para destruirnos. Sería un Dios contradictorio, un Dios ridículo, ¿no? En eso no piensan estos fundamentalistas, en estos neopentecostales. Claro, entre sus sentimentalismos y emocionalismos, jamás caen en la cuenta en la seriedad precisamente del proceso histórico que nos toca vivir y que exige de nosotros también un esfuerzo. Y claro que lo exige.
Y no es un esfuerzo ligado simple y sencillamente a devociones y alabanzas y a desmayos y a habladurías de lenguas y qué sé yo. Se trata de una coherencia de vida que se fortalece día a día con la esperanza de una palabra que va haciéndose eficaz en nuestra vida y que precisamente porque se hace eficaz en nuestra vida es porque alimenta esa esperanza y nos invita a ser coherentes. Por eso, cuánta gente que se dice cristiana, que se dice precisamente seguidora de Cristo, no entiende ni la historia de Cristo. Son los ciegos a la orilla del camino, son los Bartimeos de nuestro tiempo que saben de Jesús, saben mucho de religión, experimentan muchas devociones, experimentan muchos actos religiosos, pero siguen ciegos, no siguen a Jesús por el camino, están a la orilla del camino, hasta que ruegan al Señor que les abra los ojos, entonces comienzan a caminar detrás de Jesús por el camino. Y entonces ahí desaparecen las amarguras, aparecen precisamente las tristezas por gusto, aparecen precisamente las depresiones, desaparecen, perdón, las depresiones, desaparecen las desesperanzas, ¿eh? Porque al final de cuentas, nuestra fe no está puesta en las consideraciones religiosas que muchas veces se generan desde conceptos equivocados. Un Dios retributivo, por ejemplo, un Dios que porque te portas bien y cumples con la religión, te tiene que pagar a puro tubo. No, es que nosotros somos los que construimos el premio o el castigo. Veámoslo claro. Nosotros somos los que construimos nuestro premio, nuestro castigo. Dios ni nos premia ni nos castiga. Dios nos ama infinitamente y por lo tanto seguirá insistiendo en el cumplimiento, en la vivencia de la palabra, precisamente anclados en la esperanza del cumplimiento de toda promesa hecha por Él. Lo ha cumplido en el Mesías, que nace entre nosotros y que estamos por celebrar, lo cumplirá en su parucía, es decir, en su segunda venida, instaurando definitivamente el reino. Pero no nos deja cruzados de brazos, no nos deja pasivos en todo eso, nos pone a nosotros en la exigencia de la constancia, de la coherencia, de la vigilancia y precisamente también de una oración que no es una oración sentimentaloide, es la oración de confianza de Jesús que constantemente rectifica ante su Padre por la oración la voluntad del Padre en su vida para ir generando precisamente un concepto de vida de acuerdo al camino de Jesús. Y por eso mismo, pues, el rol de María en la historia de la salvación tiene su principio en ella. El día de su Inmaculada Concepción encontrará también un seno de meditación, de experiencia, de palabra, cuando ella, viendo todos los eventos que suceden a su alrededor, ella los conserva en el corazón para ir descubriendo ahí el sentido de su propia vocación. Por eso María también es discípula, es madre, pero es discípula. San Agustín decía que sí, que es madre, pero lo más grande de María es que como discípula nos invita a ir descubriendo la esperanza, porque ella misma vio cumplidos aquello que le habían prometido, de acuerdo precisamente a la profecía de Isabel, su parienta anciana, a la que ella visita, ¿no? Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Pero la credibilidad de María no estaba ligada precisamente a condicionamientos religiosos prefabricados, estaba ligada a la novedad del Hijo, porque la incomprensión de muchos eventos alrededor del Hijo la hacen ir descubriendo una novedad en Él, un sentido distinto de experiencia religiosa y de experiencia de fe. Y por lo tanto, fiel a eso, ella se abre a la palabra para vivirla y por lo tanto ver cumplida en ella todas las promesas hechas por el Señor. Dichosa tú que has creído. Ahora, en la realidad del Adviento, entonces, tenemos que entrar en esa dimensión de reestructurar en nosotros nuestra intención de vida, redescubrir que la realidad en la que vivimos tiene sus respuestas esperanzadoras, que no estamos delante de un proceso de destrucción, de muerte, sino más bien un proceso de renovación, de purificación, cielos nuevos y tierra nueva. Y aunque alrededor de nosotros venga lo que venga, de acuerdo a lo que Jesús nos anticipa desde el Evangelio, tenemos que ser como María, aquella que permanece anclada a la palabra porque ahí he puesto su esperanza y obviamente en esa confianza en la palabra y descubriendo que Dios no le falla, como no nos falla a nosotros. Entonces la Inmaculada Concepción de María se convierte para nosotros en un signo luminoso de esperanza otra vez. Por mucho que lo celebremos año con año, desde una perspectiva de fe, pero también devocional, preciosa,
ligada también a tantas tradiciones, porque sí, ahí sí soy contento yo con las tradiciones de la Inmaculada. ¿Cómo se llama? Nos hace sentirnos precisamente ligados a la esperanza de ella, a la esperanza de ella que obviamente se abre a la palabra, se tira al agua confiando en la palabra y pone su esperanza en la palabra. Y ahí, ¿por qué María entonces sí participa inmediatamente de los eventos que afectan la vida de su hijo? María es la primera resucitada. María es la primera que es asumida al cielo en su realidad de resucitada para compartir la plenitud de la vida en el Hijo. Pues bien, entonces, durante este Adviento, que el Señor, desde nuestra oración confiada, que se abre a reconocer su voluntad en nosotros para hacer la vida todos los días, nos anime con la luz que solo puede venir de Él para poder llevar adelante la construcción de esta historia nueva, de la cual somos corresponsables. No somos elementos pasivos y no somos simple y sencillamente espectadores religiosos en el cumplimiento de esquemas y de estructuras religiosas, sino más bien en la credibilidad que damos a la palabra, generamos un concepto religioso distinto, dinámico, constantemente en movimiento hacia lo perfecto, hacia esa plenitud de vida. ¿Cómo irá a ser esa parucía de Cristo? Él mismo lo anticipa. No lo sabe solo el Padre, no lo sabe el Hijo, no lo sabe nadie, lo sabe solo el Padre. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y si se alarga entre nosotros, también Jesús ha dicho que la justicia vendrá pronto. Y en ese sentido, entonces, nuestra esperanza está puesta en ello, de tal manera que no bajemos la guardia. Todas estas advertencias que escucharemos durante el periodo del Adviento no nos ponen delante de una amenaza. Son advertencias de alguien que nos ama y que se preocupa de que podamos nosotros perder la dimensión del esfuerzo, la dimensión precisamente entusiasta de la esperanza. Y ahí presente por qué entonces, incluso atravesando momentos de dificultad que nos tocan vivir, porque son propios de una historia, de una realidad que viene a ser renovada, entonces ahora participando de esos, podemos decir, de ese, entre comillas, defectos históricos, tenemos que ubicarnos en el plano de que todo eso tiene un final feliz, una meta extraordinaria. Y ahí está puesta toda nuestra esperanza. Dios nos ama infinitamente y su intención es que tengamos vida, la tengamos en abundancia, es decir, que participemos de nuevo de su perfección, que volvamos a ser su semejanza y por lo tanto en Cristo hallamos todo ello. María, pues, de acuerdo a la liturgia, uno de los prefacios hermosos de María dice, aparece como signo verdadero de esperanza. María se convierte en una figura esperanzadora porque en ella, desde su esperanza, Dios hizo maravillas y por eso la llaman dichosa todas las generaciones. Pues bien, aquí le corto para no alargarlo más, pues que nuestro Adviento de verdad nos abra a la expectativa confiada, esperanzada y por qué no decir alegre, la alegría que nace de la fe, la alegría que nace de la esperanza, una alegría que incluso se manifiesta en los momentos más dolorosos porque no se trata de carcajadas, se trata de confiar y el alivio que da el confiar en un Dios que en su infinito amor no nos va a dejar hundirnos en las dificultades, en los problemas, en las tristezas, en las angustias, en todo aquello que precisamente afecta negativamente nuestra vida. Nos hará sentir precisamente su consuelo que nos fortalece. Que este Adviento, pues, sea una preparación verdaderamente cristiana a la razón del tiempo litúrgico, que en la medida que nos acercamos a conmemorar el evento histórico del nacimiento del Mesías entre nosotros, aumente también para nosotros todas aquellas experiencias de testimonio que tenemos que dar ante el mundo, de generosidad, de misericordia, de compasión, de amor verdadero a las personas. Solo así la Navidad tiene verdadero sentido. Y nos oponemos precisamente al mundo consumista, materialista, que por medio de figuras no cristianas han querido usurpar la Navidad y hacerla pagana. Nosotros no participamos de esa mentalidad. Nos abrimos a la alegría del nacimiento de Jesús como un evento histórico que nos ha afectado positivamente y nos ha abierto pues, a conocer la voluntad de Dios
y alegrarnos de que esa voluntad de Dios nos tenga como destinatarios hacia la plenitud de la vida, hacia la alegría y libertad verdadera. Que el nacimiento de Jesús nos alimente la esperanza y nos haga atravesar con confianza los eventos de nuestra vida hasta el día de encontrarnos definitivamente con Él. Que tengan pues mucha alegría en estos días, mucha esperanza, que sepamos hablarnos de fortaleza y de esperanza mutuamente, porque también vivimos nuestros momentos de dificultad, de tristeza y dolor que nos ganan en fuerzas, pero ahí viene el sentido solidario y compasivo al que nos invita Jesús, fortalecernos mutuamente para que entonces la esperanza mía sea también esperanza de otros. Que tengan una muy feliz noche y un fuerte abrazo a cada uno. Muchísimas gracias, Padre, por su intervención, como siempre, disfrutándonosla. Así que gracias por todo. No sé si alguien quiere agradecerle al Padre o quiere comentar algo. Pues este es el momento de preguntas también. Damas y caballeros, si me prestan su atención aquí en el escenario, es momento de... ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ahorita se lo cierro. Ya, Padre. Ya, Paquito. Agradecerle al Padre Eduardo esta orientación muy clara que nos, desde otro punto de vista, nos hace ver el camino que tenemos que seguir en este tiempo de Adviento. Gracias, Padre Eduardo, por... Ha sido un gusto. No, con mucho gusto compartir esto con ustedes. Ha sido un gusto de verdad. ¿Alguien más que quisiera platicar algo respecto a esto? Bueno, creo que están muy... La bendición. Sí, Padre, muy fino, le agradecemos su bendición. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por su cariño, también por su solidaridad para conmigo en estos inicios aquí en San Fermín. Les agradezco tanto porque el apoyo de ustedes ha sido fundamental para poder iniciar con buen pie esta nueva misión que por medio del obispo Dios me ha confiado pues en esta parroquia. Ya les estaré contando de su evolución, que les comentaba Carmencita. No ha sido como yo pensaba, pero tampoco ha sido algo malo, ha sido algo completamente bueno. Y pues solo puede ser producto también de la solidaridad en la oración de muchos de ustedes. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias, Padre. Gracias a usted, Padre. Muy bien. Bueno, qué bueno verlos y espero pues que podamos abrazarnos tarde o temprano. Dios Padre. Tanto, Si quieren, el abrazo abren sus micrófonos para que... Don Eduardo, buenas noches. Buenas noches, doña Ángela Elena, qué gusto verla. Porque la estoy viendo, ¿eh? Aquí está Pati Mazariegos también, María Elena, Rita, Julieta, Gladys Dorita, que nos está desde los estados, nos está acompañando, sí. Está Irmita también, está Lucky, se me fue alguien más, está Julie, está Gladys y Omar. Bueno, creo que ya... Gracias, qué bueno. Así. Hubo bastante audiencia. Gracias de nuevo. Vamos a dar la bendición entonces. Siguiendo la enseñanza de Jesús nuestro Señor, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Jesucristo el Señor esté siempre a tu lado para defenderte.
vaya delante de ti para guiarte y tras de ti para ayudarte. Él vele por ti, te sostenga y te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. 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 María, nuestra Gracias, Madre, ruega por nosotros. Gracias a nosotros. Qué bueno que tengan feliz noche todos. Un gran Feliz abrazo. Padre, noche, solo Padre. para- Gracias por tan Feliz bella noche, que descanse. prédica que nos dio, Padre, Padre. no me Muchas cuelgue, no bendiciones se para vaya. todos. Entonces, No solo me para voy todavía. confirmar, son Dime, 70 dime. familias a las que vamos a asistir allá a San Fermín, ¿verdad? San Fermín, sí, pero voy a hacer que también la parroquia te colabore para la elaboración de las bolsas, ¿sabes? Porque en realidad no es mucho, tú pusiste 12 quetzales, para mí me parece bastante accesible, o es así, es así. Sí, así es, 12 quetzales Así es, por cada ok. cena, ¿verdad? Y me parece súper accesible, ajá, no te Sí, preocupes, sí. vamos a ayudarte a completar eso, ¿ok? Ajá, Va, en Padre. forma corresponsable, ok, muchas gracias. Ujú. Gracias, buenas Padre. noches. Buenas noches. Gracias Buenas por noches a venir. ustedes, Un abrazo todos, fraternal gracias. para todos. Igual, Gracias. igual. Y qué linda su prédica, me Gracias. encantó. Y les Gracias. quería pedir a todos favor de que colaboremos con compartir el anuncio de las cenas, ¿verdad? Le contaba Sí. al padre que está siendo lenta porque Patti me preguntó, pero si entre todos lo compartimos, creo que llegamos a las personas porque nos pidieron también de la zona 18, que creo que ellos son una zona muy necesitada, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues nos están pidiendo más. Hay un barranco aquí en la zona 10, atrás por la Sagrada Familia, Padre, que hay 48 familias asentadas en el puro En barranco. el área de Concepción, para el fondo de Concepción. Ujú. Que dice las monjas que no tienen, pero nada de servicios, ni asistencia, ni nada, ¿verdad? Qué triste. Ajá. Están en una condición paupérrima, ¿verdad? Entonces también pues tenemos muchos Bueno, Dios lugares que proveerá. Nuestras intenciones son buenas, hacemos un esfuerzo. San Juan de la Cruz decía, cuando estés seguro de que has hecho todo lo que para ti es posible, por amor a ti, Dios hace lo imposible. Ánimo, pues, ¿ok? Amén. Ujú. Así sea. Ok. el Señor los Gracias, bendiga. Padre. Feliz noche. Gracias. Feliz noche a Dios, todos. Padre. Gracias, feliz noche. Mucho Un abrazo. gusto a todos. Mucho gusto, don Eduardo. Doña Ángela Elena, Dios me le guarde. A su Dios se lo merced. pague. Ay, va a ver, Chaucito. va a ver.